Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Elías Rangel y hoy presentaré el tema de destilación fraccionada o método de McCabe-Thiele correspondiente a la unidad de biseparaciones fluido-fluido. Como sabemos, la destilación es una operación unitaria fundamental en ingeniería química que nos permite separar los componentes de una mezcla líquida aprovechando sus diferencias de volatilidad. Hablando de forma general, el proceso consiste en calentar la mezcla hasta ebullición para después condensar los vapores y recolectar así las fracciones separadas. Su importancia radica en que es una de las técnicas de separación más utilizadas globalmente, con aplicaciones que van desde escala de laboratorio hasta plantas industriales de gran capacidad. En la industria, la separación tiene aplicaciones sumamente diversas. En la refinación del petróleo, es el primer paso crucial para separar el crudo en fracciones como gasolina, diésel y queroseno. Por otra parte, en la industria química se utiliza para producir intermediarios como etileno y propileno, y también para purificar solventes. Asimismo, en las bebidas alcohólicas permite concentrar el alcohol y desarrollar perfiles de sabor característicos. La industria farmacéutica la emplea para purificar principios activos donde la pureza es crítica, y en alimentos se usa para concentrar sabores y extraer aceites esenciales. El diseño de procesos de destilación integra múltiples áreas de la ingeniería química. La termodinámica nos proporciona los modelos de equilibrio líquido-vapor que son la base del método de McCabe. La transferencia de calor es esencial para diseñar hervidores y condensadores. Como sabemos, la transferencia de masa es fundamental para la eficiencia de platos y empaques. Como operación unitaria en sí misma, la destilación es fundamental, mientras que el control de procesos mantiene las variables operativas en puntos óptimos. La ingeniería de costos evalúa la inversión y los costos operativos, y la seguridad maneja los riesgos asociados a materiales peligrosos a altas temperaturas. Bueno, pues todo comienza con el estudio de sustancias puras, como el agua, representadas en diagramas de fase presión versus temperatura. Si recordamos un poco, el punto triple define las condiciones donde coexisten tres fases, mientras que la curva de presión de vapor representa el equilibrio líquido-vapor. Cuando añadimos un soluto, las propiedades coligativas alteran este equilibrio, particularmente mediante la disminución de la presión de vapor. La ley de Raoult, que establece que la presión de vapor de un componente de mezclas es igual a la presión del componente puro por su fracción molar, describe el comportamiento ideal según el autor Smith. En la parte inferior izquierda se puede observar la ecuación de Raoult, mientras que en la parte inferior derecha se puede observar la presión total sumando las dos presiones parciales. En sistemas reales como etanol-agua, observamos desviaciones significativas de la idealidad. Las desviaciones positivas ocurren cuando las interacciones entre moléculas diferentes son más débiles, haciendo que los componentes escapen más fácilmente al vapor. Las negativas suceden cuando estas interacciones son más fuertes, manteniendo los componentes en fase líquida. Para modelar esto, introducimos el coeficiente de actividad gamma, que corrige la ley de Raoult, como documenta el autor Pauling, y se puede observar en la parte inferior, donde la presión parcial de un componente es igual a gamma por su fracción por su presión de saturación. Para determinar el coeficiente de actividad, emplearemos modelos avanzados. UNIFAC es un método predictivo basado en contribuciones de grupos funcionales, ideal cuando no hay otros datos a experimentarles. Por otro lado, bases de datos como DeChema proporcionan parámetros experimentales que permiten ajustar modelos más precisos, como NRTL y UNIQUAC, considerados el estándar en la industria. El sistema etanol-agua es un ejemplo clásico de no idealidad. Mientras la ley de Raoult predice que podríamos obtener etanol puro, los modelos termodinámicos avanzados revelan la presencia de un azeótropo alrededor del 89.4 molar de etanol. En este punto, las comparaciones de líquido y vapor son idénticas, creando una barrera termodinámica que impide una mayor separación, mediante destilación simple.
rompiendo así el principio de enriquecimiento progresivo del McCabe. Desarrollado en 1925 por Warren McCabe y Ernest Thiel, este método gráfico determina el número de etapas teóricas requeridas en columnas de destilación binaria. Este método se basa en dos elementos fundamentales: la curva de equilibrio, que representa la relación termodinámica entre fases, y las líneas de operación, que se derivan de balances de materia de masa para las secciones de enriquecimiento y agotamiento. La intersección de estas líneas depende críticamente de la condición térmica de la alimentación, gobernada por la ecuación de línea Q. Como se puede observar en la parte inferior derecha, la línea de enriquecimiento describe la zona superior de la columna, en donde el vapor se enriquece en el componente más volátil al entrar en contacto con el líquido descendiente. Asimismo, la línea de agotamiento corresponde a la zona inferior de la columna, donde el líquido se empobrece con el componente volátil mientras el vapor asciende. El punto donde ambas líneas se cruzan indica el punto de alimentación feed stage, donde se introduce la mezcla. Las líneas horizontales y verticales forman una especie de escalera entre la curva de equilibrio y la recta de operación, en donde cada escalón representa una etapa teórica de equilibrio líquido-vapor dentro de la columna. En esta diapositiva se puede observar un pequeño diagrama que les creé con el fin de resumir los pasos a realizar en el método. La aplicación del método sigue una secuencia sistemática. Primero recopilaremos datos de entrada como composiciones y relación de reflujo, donde luego graficaremos la curva de equilibrio y la línea recta de 45 grados. Posteriormente dibujaremos las líneas de operación, las cuales incluyen líneas de enriquecimiento, línea Q y línea de agotamiento. Como penúltimo paso, realizaremos la construcción escalonada de las líneas y la curva de equilibrio. Y finalmente, determinaremos el número de etapas teóricas y la ubicación óptima de la alimentación. Para esto, decidí realizar el siguiente ejercicio, el cual menciona lo siguiente. Se dispone de una columna de rectificación para recuperar el 90% de etanol contenido en una mezcla acuosa, cuya composición en peso del componente volátil es del 50%. El alimento se introduce como una mezcla de vapor saturado. Cuando la columna opera con una relación de reflujo 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente de residuo con un contenido en peso de agua del 90%. Nos pide determinar la composición molar del destilado, la temperatura de alimentación del destilado y fondos, número de platos necesarios y la eficacia global de la columna es del 80% y plato de alimentación. Como se puede observar en el diagrama de la derecha, entra una alimentación F, la cual se va a dividir en un destilado en la parte superior y un fondo en la parte inferior. Para encontrar la composición del destilado tomaremos una base de 100 kg de alimentación. Al reemplazar estos valores, obtenemos que en la alimentación existen 50 kg de etanol y 50 kg de agua, mientras que en el fondo hay 90 kg de agua y 10 kg de etanol. Para convertir los pesos a moles, utilizaremos los pesos moleculares, 46.07 kg por cada kilomol para etanol y 18.02 kg por cada kilomol para agua, obteniendo así 1.085 kilomoles de etanol y 2.775 kilomoles para agua. Entonces, la fracción del etanol es de 0.281 para la alimentación. Realizando el mismo proceso para la fracción molar en el fondo, obtenemos una fracción de etanol equivalente a 0.042. Para obtener las fracciones en el destilado se realizó un balance de materia, en donde el flujo másico de alimentación F debe ser igual a la suma del destilado y el fondo. Nuestro segundo balance consiste en lo siguiente. La cantidad de etanol que entra con la alimentación debe ser igual a la cantidad de etanol que sale por el destilado más la cantidad de etanol que sale por los fondos. Como último balance, solo se aplicó meramente la especificación del proceso inicial, en donde el 90% de etanol contenido en la alimentación debe recuperarse en el destilado.
Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen las siguientes fracciones en el destilado. Una fracción XD de etanol de 0.76 y una fracción XD de agua de 0.23. Como resultado, tenemos que la composición molar del destilado es de 76.4% de etanol y 23.6% de agua. En el caso de las temperaturas, se interpolarán los valores obtenidos de las fracciones en la parte A con las temperaturas. Para la temperatura correspondiente a la alimentación, se puede considerar como el punto de rocío de la mezcla, ya que entra meramente como vapor saturado. Al interpolar, obtenemos que el valor de la temperatura en la alimentación es de 91.6 grados Celsius. Por otra parte, para la temperatura del destilado, se obtuvo que su temperatura fue de 78.1 grados Celsius. Finalmente, para la temperatura del fondo, se obtuvo un valor de 92.2 grados Celsius. Para elaborar la gráfica TXY y XY, se usará ChemSep, que es una aplicación para Windows en donde podemos graficar datos termodinámicos y nos incluye varios modelos no ideales. Simplemente tenemos que seleccionar los reactivos o especies químicas a utilizar, así como el número de platos en la alimentación, presiones y temperaturas de entrada. Estos datos se copiaron y se pegaron en GeoGebra para mayor manipulación de los mismos. En esta figura se puede observar el diagrama TXY de etanol y agua a una atmósfera. En la parte de la derecha se pueden observar los datos que genera ChemSep y estos básicamente solo se grafican para obtener la curva que se puede visualizar. En la misma se puede observar el punto de burbuja que está por encima del líquido sobreenfriado, después la mezcla líquido-vapor y seguidamente el punto de rocío por debajo del vapor sobrecalentado. En la siguiente figura solamente se observa el diagrama XY de etanol y agua a una atmósfera, que es la que utilizaremos para el ejercicio. La línea de color azul solamente es una recta diagonal que representa los puntos donde la composición del vapor es igual a la composición del líquido en el diagrama de McCabe. Esto lo delimitaremos desde 0 hasta 1. Seguidamente solo colocamos los valores de las fracciones que obtuvimos de la parte A del problema. La línea Q nos indica la condición térmica de alimentación a la que entra la columna. Debido a que la alimentación es vapor saturado, el valor de Q es igual a 0, ya que viene 100% vapor. Por otro lado, el reflujo mínimo es la cantidad mínima de líquido que debemos retornar a la columna para lograr una separación deseada, obteniendo un valor de reflujo mínimo de 2.058 y un valor de reflujo de 3.087. considerando el 50% adicional del problema. La línea de operación de enriquecimiento nos describe el balance de materia en la sección superior de la columna, desde el condensador hasta el plato de alimentación, y nos muestra cómo cambia la composición del plato a plato a la zona donde enriquecemos el componente más volátil, la cual podemos construir a partir de la siguiente ecuación, obteniendo un valor de Y igual a 0.755x más 0.187. La línea de operación de agotamiento representa el balance de materia en la sección inferior de la columna, desde el plato de alimentación hasta el rehervidor. Aquí estamos agotando el componente volátil de los fondos. Mediante GeoGebra se utiliza la unión del segmento de la recta Q hasta el punto de inicio en la fracción del fondo en la recta Y igual a X. Esto se puede observar en la siguiente figura, en donde se puede observar claramente losa, loce y la recta Q. Como siguiente paso, se traza una línea recta partiendo desde XD ubicado sobre la línea de 45 grados, dirigida hacia la izquierda hasta intersectar la curva de equilibrio, para que desde el punto de intersección con la curva de equilibrio se trace una línea vertical hacia abajo a 90 grados, hasta alcanzar la línea de operación de enriquecimiento. Estos pasos se van a repetir continuamente hasta llegar al final de la línea de operación de agotamiento.
La construcción escalonada nos da 7 etapas teóricas con una alimentación en el plato número 5. Finalmente, si consideramos una eficiencia global del 80%, convertimos las 7 etapas teóricas a 9 etapas reales, con 8 platos más una caldera. Por otra parte, el plato de alimentación teórico fue el número 5, en donde el plato de alimentación real es el número 6. Entonces podemos concluir que en una columna con 8 platos físicos se alimenta en el plato número 6. Las herramientas modernas como ChemSep, Aspen Plus y GeoGebra han evolucionado la aplicación del método de McCabe-Thiele. Permiten obtener curvas de equilibrio exactas con modelos termodinámicos avanzados, así como realizar análisis de sensibilidad inmediato y validar resultados manuales. Su uso desarrolla habilidades clave en la interpretación de datos, modelado de procesos y optimización de sistemas, logrando preparar a los ingenieros para realizar o diseñar operaciones de separación eficientes y sostenibles. Asimismo, y para concluir, el estudio de la destilación a través de simuladores no solo facilita la comprensión del fenómeno de equilibrio líquido-vapor, sino que impulsa una formación integral orientada al diseño eficiente, sostenible y económicamente viable de operaciones de separación industrial.